Es un bosquejo sencillo, hermanos, de 3 puntos, por favor. El primero es simplemente una introducción. El número 2 habla acerca del carácter de los falsos maestros. Y su fin. Y el tercer punto es los que les siguen. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos por favor a hacer una oración y comenzamos. Nuestro Padre Celestial y Dios, nuevamente nos rendimos a tu trono de gracia, Señor, por tu bondad, por tu paciencia, por tu amor, por tu enseñanza, agradeciéndote la exhortación para estar delante de ti con un corazón contrito, humillado y al mismo tiempo gozoso que nos das de tu vida, Señor, tú que eres la fuente de la vida. Y ahora nos edificas, nos redarguyes, nos reprendes, pero nos das ánimo, nos llevas de la mano, cual niños pequeños, Señor. Te pedimos que a través de tu palabra nos ayudes a crecer, que quites, Señor, cualquier palabra que sea, Padre, de inspiración propia, que los que escuchan también, Padre, sepan discernir entre la verdad y el error. Ayuda, Señor, a este pobre predicador, ayuda a los corazones de mis hermanos y a todos los que verán, Señor, esta introducción, la segunda de Pedro. Te agradecemos por tu bondad, una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces tiene ya un tiempo que los hermanos que están dirigiendo ponen los himnos y ya me los pasan a mí al hermano Omar para darles una repasada. Y incluso en ello vemos que Dios nos ayuda, que Dios nos habla, ¿verdad? A través de la alabanza, muchas veces sin quererlo todo concuerda y Él pone sus términos para su propia adoración. Entonces, hermanos, una pequeña introducción. Aquí está el bosquejo. Y recordando solamente un poquito de la ocasión anterior, ¿sí? Porque es necesario que se recuerde un poco para poder retomar y no ver aisladamente los versículos, ¿no? 12, donde dice que Pedro que no nos dejaría de recordar el Evangelio, nuestra afiliación con el Señor Jesús, hasta su muerte, la muerte de Pedro, ¿no? Y después de ella, ¿no? Él se iba a esforzar por recordarnos siempre la verdad, porque nosotros, bueno, la iglesia en aquel tiempo y ahora las iglesias recuerden las palabras de Pedro, ¿no? Acerca del Señor Jesús, de su venida, de la gloriosa transformación que tuvo Él, ¿sí? Así lo decía Él, que no venía con fábulas a enseñar la verdad, a enseñar alguna doctrina, ¿no? Sino que apoyándose en su testimonio y su convicción por la transfiguración, ando errando las palabras, ahí configuración no tiene nada que ver aquí, ¿no? Pero la transfiguración de nuestro Señor Jesús y reafirmando su autoridad y su gloria dadas por el Padre mismo a Cristo, ¿sí? En el Monte Santo, ¿no? Así como lo dice Él. Y ahora, dice, tenemos la palabra profética más segura que nos ilumina el camino,
¿sí? Palabra que fue dada por el Espíritu y no por la inspiración de ningún hombre, ¿sí? Así podemos leer en el Salmo 119, lo que estamos cantando ahorita, ¿no? O sea, es Santa Biblia para mí. Realmente es para nosotros un tesoro, una guía, y bueno, de ahí aprendemos, de ahí somos exhortados, animados, ¿no? Y aquí el apóstol sigue con esta misma idea, porque este capítulo contiene una descripción de los falsos maestros, así lo dice el apóstol Pedro, que había entonces en las iglesias, ¿no? Y bueno, iba a haber en estos tiempos también, al igual que ha habido en los tiempos de los judíos, así lo dijo también el Señor Jesucristo. Y bueno, se les describe a estos falsos maestros por las doctrinas que introducían en secreto, dice la palabra, ¿no? En general, herejías condenables, dice, ¿no? Y en particular, negando al Señor Jesús, es lo que comienza a decir ahí el apóstol Pedro, negando al Señor que los redimió, ¿sí? Y por su éxito. Bueno, antes de entrar a lo del éxito, vamos a hacer un comentario ahí en este punto, cuando lo toquemos ahorita, acerca de que dice que negando al Señor que los compró, o que los redimió, que los salvó, ¿no? En algunas versiones, y vamos a ver el por qué tienen ese fin, si dice el apóstol Pedro que los redimió, que los compró, ¿no? Ese es en particular el error más importante y la herejía más importante que ha existido, ¿no? Negar al Señor Jesús, o negar alguno de sus atributos, o negar su divinidad, o negar la Trinidad, negar que es uno con el Padre, negar que es Dios, ¿sí? Y bueno, decíamos que por su éxito, al tener muchos seguidores, estos falsos maestros, ¿no? En sus caminos perniciosos. Pernicioso es algo que lleva a la destrucción de manera gradual, ¿sí? Como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad perniciosa es aquella que va degenerando, ¿no? Es como las enfermedades degenerativas, y van destruyendo la vida, el cuerpo, ¿no? de una persona. Así dice la versión siríaca, ¿no? La Biblia Peshitta. Entonces, con respecto al camino de la verdad, pues que es blasfemado, ¿no? por ellos y los seguidores. Con respecto a ellos, a los oyentes, es que a causa de la codicia de los falsos maestros, fueron convertidos los seguidores en mercancía, ¿no? Como producto de venta, compra-venta. Y con respecto a ellos mismos, sobre los cuales va a venir una rápida destrucción, ¿no? Entonces, se ilustra ahí el apóstol Pedro más adelante, ¿no? Ejemplificando el castigo de los ángeles. También pone como ejemplo, ¿no? A los habitantes de Sodoma y Gomorra en el 2:4. Y considerando, hermanos, que en estos casos se menciona también la salvación de personas justas como Noé y como Lot, que estaban en estos lugares y salieron, y solamente los impíos, los hombres impíos fueron destruidos, ¿no? Acá el apóstol Pedro saca de todo esto que estamos platicando la conclusión de que el Señor sabe librar, ¿sí?, a los santos de las aflicciones, como también de los malos lugares, de los malos maestros, y reservar a estos, a los malvados, ¿no?, hasta el día del juicio, para que entonces sean castigados, dice el 2:9, ¿no? Especialmente serán castigados aquellos que se caracterizan por una conducta impura, su desprecio, dice, del gobierno, ¿no? El apóstol Pedro hace este énfasis desde su primera carta, su presunción, su obstinación, ¿sí? Y los pecados se ven agravados por la conducta de los ángeles, ¿no? O sea, pone como ejemplo para maximizar la conducta de los malos maestros. Entonces, que son superiores a ellos y son entonces como bestias brutas, ¿no? Su desprecio por todas las instituciones del Señor, al negarle a Él, está negando cualquier institución que Él haya puesto, ¿no?, con una autoridad divina.
Y bueno, el castigo sería perecer en su corrupción, ¿no? Como una recompensa justa, ¿no? Por su injusticia. Entonces, dice más adelante que lo que caracteriza a estas personas son sus ojos adúlteros que no pueden dejar de pecar, ¿sí? La realidad, la palabra adúltero ahí fue traducida, pero es inmoral, ¿sí? La inmoralidad que no solamente tiene que ver con los deseos sensuales, pero también con el afán de poder y de riqueza, ¿no? No pueden dejar de pecar, siempre están y siguen adelante en estas cosas por sus almas engañosas e inestables que van transformando la verdad a sus propios deseos. Prácticas codiciosas en las que se ejercían sus corazones, y termina diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Que, bueno, por su justo castigo que merecen como hijos malditos. Y bueno, así el resumen de esta carta, ¿no? Recordando el apóstol a Balaam por su codicia, ¿no? Las prácticas perversas por las que Dios utilizó un animal de carga, ¿no? Para reprenderle. Lo recordamos, su asna, ¿no? Fue reprendido por ella. Al ver el ángel, ¿no? El asno simple y sencillamente obedeció, se detuvo. Y bueno, diversas metáforas, ¿no? Que apuntan a la destrucción. Entonces, todo esto ilustra, ¿no? Le termina diciendo el apóstol Pedro ahí lo del verdadero proverbio, palabras fuertes, y expresa la naturaleza inmunda del pecado y el carácter de los hombres y de su estado y la condición irrecuperables, ¿no? De esa manera. Entonces, hermanos, el carácter empieza ahí el versículo 1. Vamos a hacer la lectura solamente 4 versículos, por favor, del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Dice así la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice, hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿No? Hasta ahí, hermanos, vamos hasta ahí la lectura, hasta el 3. Entonces comienza diciendo, ¿no? y describiendo el carácter de estos falsos maestros, ¿no? y cuál será su fin, como hemos leído. ¿Sí? Dice, pero también había falsos profetas entre el pueblo. ¿Sí? Y es bien sabido, hermanos, por la Escritura, que había hombres santos de Dios que pronunciaban profecías, ¿no? Por eso está la palabra ahí, la tenemos en nuestras manos, ¿sí? Por inspiración, por impulso del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, o sea, el pueblo que profesaba a Dios, cuyo Dios era el Señor, tenía sus profetas verdaderos enviados por el Señor y llamados por Él, ¿sí? Sin embargo, este pueblo especial y peculiar, ¿sí? Encima de todos los pueblos de la tierra, entre ellos también había falsos maestros, falsos profetas, les habla el apóstol aquí, ¿no? Falsos profetas que no habían sido enviados por Dios y que profetizaban, pero el Señor no les hablaba, ¿no? Recordamos todas estas lecturas de esos ahí en Jeremías, ¿no? Había muchos en ese tiempo de Jeremías, en los tiempos de Ezequiel. Recordamos ahí las predicaciones también del hermano, ¿no? En los tiempos de Acab, además de los 450 profetas de Baal, ¿no? Muertos por Elías. Pero además de ellos había otros 400 que se llamaban a sí mismos profetas de Dios, ¿no? Profetas del Señor, entre los cuales estos profetas se levantó un espíritu mentiroso, dice la palabra, ¿no? Que animaron a Acab a subir a Ramot. ¿Se acuerdan ustedes de toda esta lectura, no? Le prometían prosperidad y éxito, ¿sí? En Ramot de Galaad, si mal no recuerdo. Sedequías, hijo de Kenana, ¿sí?
¿Se acuerdan ustedes del verdadero profeta Micaías, ¿no? Que tuvo mucha contienda con él, con Sedequías, que estaba a la cabeza de ellos, ¿no? ¿Se acuerda ahí? Segunda de Reyes, lo puede leer en el capítulo 22. Y todos estos hubo en aquel pueblo escogido de Dios, ¿no? Hasta los tiempos de Cristo y, bueno, en los tiempos del apóstol Pedro no era la excepción, ¿no? Unos años después podemos ver las palabras del Señor ahí en Mateo 7:15, ¿sí? Cuando está hablando, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice. Entonces, a partir de esto, conociendo esto, el apóstol Pedro, habiendo escuchado todas estas cosas y sabiéndolas por la Escritura, sí pasa a otra parte del propósito de su epístola, ¿no? Que era animar, exhortar a la palabra, exhortar a la bondad, ¿sí? Para describir el carácter de estos falsos maestros, ¿no? Bajo la dispensación actual, es decir, no dispensación como dispensacionalismo, sino la dispensación de la gracia, ¿no? Como el Nuevo Testamento ahora, a fin de que los santos se mantengan o nos mantengamos alertas, ¿sí? Que evitemos los principios y prácticas perniciosas, destructivas, ¿sí? Y empieza a decir que habrá falsos maestros entre vosotros. Y esto no debería de sorprender a nadie, hermanos, que haya falsos maestros entre la iglesia. No debe de ser tampoco, o no debería de ser motivo de tropiezo, porque vemos en la Escritura que eso no es nada nuevo, ¿sí? Algo que siempre ha ocurrido en mayor o menor medida entre el pueblo de Dios, ¿sí? Esta, bueno, es una profecía y Mateo 24 nos lo hace ver, ¿no? Ha de ser, y concuerda con la predicción de nuestro Señor, esa que dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? 24:11 de Mateo. Y se refiere no solo a los tiempos inmediatamente posteriores, sino a todo el tiempo de esta tierra hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, todos ellos iban a surgir. Este es algo, un punto muy curioso. Digo curioso, que no como chistoso, ¿no? Sino curioso, porque surgen de entre aquellos que llevan el nombre de cristianos, ¿sí? Los falsos profetas. De eso se está hablando aquí el apóstol Pedro. No está hablando de los maometanos ni de los deístas de ese tiempo, ¿no? Está hablando de los que se llamaban cristianos. Y vemos la frase, ¿no? Bueno, a estos no les llama profetas, sino les llama maestros, ¿sí? Porque así como la profecía era más propia para el Antiguo Testamento, la enseñanza lo es, ¿no? Para el Nuevo Testamento. Y así estas personas introducirán encubiertamente, algo notorio aquí, ¿no? De lo que dice el apóstol, encubiertamente herejías condenables, ¿sí? Primero, entonces, errores en las doctrinas, ¿no? En las doctrinas fundamentales del Evangelio. No estamos hablando de diferencias entre creyentes por la soteriología, ¿no? Que yo no me aprendo esto, yo no me aprendo aquello, algunos errores en la dicción, en las palabras, ¿sí? Sino errores fundamentales de la fe. Incluso entre nuestros hermanos protestantes, ¿no? O sea, no estamos hablando de este tipo de diferencias fuertes, sino diferencias doctrinales que ponen en riesgo la verdad de la Escritura, ¿sí? O sea, no que la verdad sea puesta en riesgo, sino sus propias creencias, ¿no? Los ponen en riesgo. Entonces, estos errores fundamentales del Evangelio, como la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos algunos grupos, uno en especial, que niega la Trinidad o la divinidad de Cristo, ¿sí? De su persona, su deidad, su personalidad, su filiación con el Padre, nuestra filiación con Él, ¿sí? Y su humanidad real, su doble naturaleza.
aquellos que pueden negar el oficio como mediador, rechazándole como verdadero Mesías y como el único Salvador de los pecadores, ¿sí? Y en esto hay una línea muy delgada, hermanos. O sea, es tan delgada que hay peligro de decir algo que no fuera, ¿no? En el sentido, la Escritura es clara, ¿sí? Pero algunas religiones, por decirlo así, o sectas, como quiera usted llamarle, denominaciones, dicen estar de acuerdo con la Trinidad, dicen estar de acuerdo con la salvación por gracia, pero practican el bautismo infantil, por ejemplo, ¿no? Como nuestros hermanos presbiterianos. O sea, es un choque, ¿no? Que nosotros no podemos entender. O sea, como creyendo en las doctrinas de la gracia, muchos de ellos profesándolas y teniendo los mejores sermones, los mejores discursos, hermanos que militaron en estas iglesias, y defendiendo el bautismo infantil. Es una línea muy delgada, me refiero a esto, porque el bautismo infantil, ¿qué doctrina de Cristo niega? La salvación de gracia, ¿no? Entonces es algo que podemos ver así a ojos abiertos. Entonces, no entendemos cómo han podido conciliar estas cosas, ¿no? Más que cayendo en un error fundamental. Entonces, esa es una línea muy delgada, ¿no? Tenemos a nuestro hermano que falleció hace pocos años, ¿no? Sproul, por ejemplo. Ellos defendían esto. Entonces, y no digo que tiene tantos libros, tantas enseñanzas buenísimos, pero bueno, estos errores en las doctrinas así. En el oficio mediador de Cristo, al bautizarle, le está dando el oficio mediador a la iglesia o al sacerdocio, ¿sí? Rechazando al verdadero Mesías como el único Salvador de los pecadores, ¿no? Ahora es como en el Antiguo Testamento, así por generación a generación, ¿sí? O niegan algunos otros la imputación de la justicia y añaden obras a la justicia de Cristo, ¿sí? Entonces, negar al Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, su personalidad, ¿sí? Las influencias y el obrar divino del Espíritu Santo, diciendo que es solamente una fuerza de parte de Dios, ¿sí? La mano de Dios haciendo las cosas, ¿no? El Espíritu Santo, la Escritura nos dice, es una persona que puede ser contristado, ¿sí? Que puede ser invocado, que viene con poder. Es Dios, tiene personalidad y obra divinamente en la Escritura, ¿no? Nos lo dice, así nos lo remarca. Entonces, estas cosas, hermanos, sí son cosas condenables, destructivas, herejías de destrucción, ¿sí? Que conducen a una destrucción eterna, tanto a estos maestros falsos como, bueno, introducen y propagan todo esto, ¿no? Como a quienes las abrazan y las defienden, o profesan y defienden, pues eliminan o intentan eliminar algún atributo de Dios, algún fundamento de la vida eterna. De esa manera nosotros podemos estar seguros, ¿no? La palabra nos lleva. Entonces, la forma, o sea, si tienes la misma palabra, ¿cómo se introducen estas doctrinas falsas en las iglesias? ¿Sí? Ahí empieza el apóstol Pedro, ¿no? A explicarlo, la forma en la que se suelen introducir, dice ahí, es en secreto. Se introducen secretamente, sin que se note, poco a poco, ¿no? De una manera gradual, bajo un disfraz, ¿sí? No de una vez, de tal manera que los creyentes pueden pensar que son también creyentes como ellos, incluso ellos mismos, ¿no? Ya estábamos diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, las personas que llegan a Él en aquel día, dice la Escritura, llegan convictas de su propia justicia, ¿no? Ellos están convencidos de que ellos hicieron el bien, llegan convencidos delante de Dios diciéndole, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Y sin embargo, a pesar de su propia convicción, el Señor les desmiente y les dice, apartados de mí. Entonces, así se llegan a introducir y así
muchos irán al juicio en sus pecados, ¿sí? Negando la verdad. Y este es el carácter y la práctica de tales personas, ¿no? Que acechan para engañar, se cuelan en las iglesias sin que se note, y en las casas, en privado, insinúan sus principios bajo pretextos engañosos, usando la palabra, apariencias de verdad, utilizan las artimañas de la deshonestidad y de la mentira, ¿no? Andando, dice la palabra, con astucia, ¿sí? Con astucia, manipulando la palabra de Dios con engaño, ¿no? Adornando las cosas con falsos barnices, ¿sí? Con palabras fingidas. Lo vamos a ver un poquito más adelante esto, ¿no? Aquí hay una nota que hay que hacer. Incluso dice la palabra de Dios, negando al Señor que los compró, ¿sí? Y era lo que comentábamos al principio. O sea, algunos han pensado, ahí ves entonces cómo la salvación sí se pierde. Ahí dice la palabra, ¿no? El Señor que los compró, si fueron comprados por el Señor, entonces estaban cubiertos por la sangre de Cristo, y después su final fue perdición en el Tártaros, dice Pedro, en el infierno. Ay, caray, entonces ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, esta observación hay que hacerla, ¿sí? Si usted lo entiende por fe, debe entenderlo por la doctrina, ¿sí? Me refiero a por fe, a que es lo que dice el que predica o el maestro o la persona que está así, ¿no? Pero debemos de entenderlo y tener una convicción real de la palabra de Dios, hermanos, porque tenemos la palabra profética más segura. No tienen al predicador más seguro, tienen al predicador más inútil, a los maestros más chafas, pero están agarrados de la palabra profética más segura. Las personas que predican no saben nada si no fuera por el Espíritu de Dios, si no fuera por la misma palabra, la que predica. Entonces, esta observación es así, ¿no? Si fueron comprados, ¿cómo es que les espera ese final tan aterrador que veremos en la siguiente ocasión? ¿Sí? Entonces vamos por partes. No es al Señor Jesucristo, del Señor del que está hablando aquí Pedro, para empezar, ¿sí? Aunque a veces usa esta expresión, pero aquí no está hablando del Señor Jesús, sino que está hablando del Dios Padre, y ahorita vamos a demostrar esto, ¿sí? Porque, bueno, aquí no se usa esta palabra, investíguelo, por favor, anote ahí, y la palabra cuando llama al Señor Jesucristo Señor, todas las veces usa una palabra muy especial, y esta palabra es la palabra griega kurios, ¿sí? Esta palabra griega significa el señorío de la persona que le está dando, ¿no? Kurios, y siempre se refiere a Cristo de esa manera, ¿sí? Como Señor. Cuando se refieren a Jesús como Señor, le hablan de Él con esta palabra kurios. Pero la palabra que está aquí, la palabra que usa el apóstol Pedro, es despotes, ¿sí? Despotes expresa poder, ¿sí? El poder que el amo tiene sobre su siervo de una manera genérica, ¿sí? Como el que Dios tiene sobre su creación. Cuando es mencionado nuestro Padre Celestial, no el Señor Jesús, sino el Padre, es mencionado con la palabra despotes, Señor, dueño o amo, ¿sí? Expresa este poder de amo que tiene sobre toda su creación y especialmente sobre la humanidad, ¿sí? Se utiliza en otros pasajes y se refiere a Dios Padre de esa manera, no solamente el apóstol Pedro, sino el doctor Lucas también se refiere así. Puede ir, por favor, 2:29. Lucas 2:29, por favor. Es importante que sepa esto para que sepa decir a las personas que le digan, no, es que aquí dice. Lucas capítulo 2 y versículo 29.
¿Se acuerdan ustedes que había un hombre en el templo llamado Simeón, un servidor en el templo, ¿no? Y llevaron a Jesús a él y le fue revelado que era el Mesías, ¿sí? Dice desde el 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjese cómo dice, bendijo a Dios, ¿sí? Diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí? Estaba hablando del niño del Señor Jesús, pero estaba hablando ¿con quién? Con Dios el Padre. Señor, despides a tu siervo en paz. La palabra, le digo que puede buscarlo con las herramientas que tenemos ahora, o si tiene algún diccionario bíblico, puede checarlo ahí, o la concordancia Strong. Señor, es esta palabra despotes, así despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, ¿no? Y este es el sentido que nosotros debemos de juzgar el texto. Igual el texto paralelo de Judas 1:4, donde, bueno, el Señor Dios dice, ¿no? Negado por los hombres, por los falsos maestros ahí, se distingue claramente de nuestro Señor Jesucristo. Anótelo por favor y léalo ahí de tarea. Puede checar usted la distinción que hace y habla primero acerca de despotes y después habla de nuestro Señor Jesús como curios, ¿no? Bueno, entonces viéndolo desde esa manera, el significado real no es el que le dan muchas personas, ¿no? Sino el significado real no es que fueran redimidos por la sangre de Cristo, porque no se refiere a Cristo, ¿sí? Otro punto que podemos ver ahí es que siempre que los apóstoles en sus cartas las epístolas se refieren al Señor Jesucristo, siempre dan la razón del por qué, ¿sí? O sea, se menciona habitualmente el precio, ¿no? Cristo por quien fuimos comprados, por quien somos redimidos, ¿sí? O alguna circunstancia o alguna otra circunstancia que determina plenamente el sentido de que está hablando de Cristo, de Jesús, ¿sí? Cuando habla acerca de Cristo. Entonces, ¿cuáles circunstancias, no? Comprados por la sangre de Cristo, ¿sí? Está hablando precisamente del Señor Jesús, el Señor que nos rescató, ¿sí? Está hablando de Cristo. Las circunstancias anuncian a Él, ¿no? Todo el contexto del versículo y del texto. Entonces, para que usted lo sepa, son estas dos palabras que se utilizan, ¿sí? De manera similar en la traducción, pero cuando la vemos así, vemos que la traducción no es la misma palabra y tiene un significado, o sea, puede torcerse de una manera grave, ¿sí? Ahora, si tenemos nosotros las enseñanzas de la analogía de la fe, en el sentido que no se puede negar a sí misma la palabra de Dios y que la misma Escritura es la que interpreta la Escritura, entonces debemos de saber que algo no está bien con esa interpretación, ¿verdad? O sea, si nosotros decimos que fueron salvados por el Señor que los rescató, ¿sí? Que niegan al Señor que los rescató, algo debe prenderse en nuestra mente, ¿no? Ah, caray, ¿cómo? Y empezar a buscar, porque sabemos que la Escritura no se niega ni se contradice a sí misma. Entonces, debemos de añadir a esto, ¿no? Que la palabra comprados se refiere ahí el apóstol Pedro a todas las misericordias, a la liberación temporales de las que estos hombres disfrutaron, ¿no? O sea, como en otros pasajes habla de los que fueron iluminados, ¿sí? Y que probaron el favor de Dios, los dones de Dios, probaron el don celestial, ¿sí? No está hablando de la salvación, estamos hablando de más o menos el mismo uso de las palabras, ¿no? Aquellos que gustaron de una vida que tenía los beneficios de la obediencia de la Escritura, pero no precisamente que hayan sido salvados, ¿no? Que hayan sido comprados por sangre, como siempre lo mencionan los apóstoles. Entonces,
hasta ahí, ¿no? El último texto que vamos a ver acerca de esto es Deuteronomio 32, por favor, para ver aquí cómo se usan las palabras. Deuteronomio 32, casi al final de Deuteronomio. Es el versículo 6. ¿Sí? Está Moisés haciendo su cántico, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? La corrupción no es suya, dice, no es de Dios, hablando de Dios en el versículo 5. De sus hijos es la mancha, ¿sí? Pero luego fíjese cómo se refiere a ellos, ¿no? Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró y te hizo y te estableció? ¿Sí? En algunas versiones, ¿sí?, viene que te creó, pero la palabra hebrea que usa ahí es caná. Búsquelo, hermanos, no se queden con la duda, por favor. Busquen esto, la palabra es caná y ahí está traducida en la versión 60 como comprado. ¿Sí? Entonces, ¿no te ha creado y te ha establecido? Dice. Bueno, ¿cuál es el fin? Terminamos ya con este punto, ¿no? ¿Cuál es el fin de estos falsos maestros? Dice ahí mismo el versículo, regresamos a 2 de Pedro 2, por favor. El fin de estos maestros es un fin aterrador, ¿no? Dice que se ganarán una destrucción rápida o una repentina destrucción en algunas versiones, ¿sí? Ya sea en esta vida, al ser arrebatados repentinamente, ¿no?, en la plenitud de sus días, por la mano directa de Dios, o sea, quitándoles de esta vida, ¿no? Así lo comenta un pastor inglés, ¿no?, llamado Benjamin Catch. Este pastor fue un antecesor de Charles Spurgeon y de John Gill ahí en el tabernáculo, ¿sí? Dice que esto fue lo que le sucedió a Arrio y a otros herejes, ¿no? Así lo menciona de manera directa, ¿sí? Y ya investigando qué le pasó a este hombre, Arrio recuerda las doctrinas de los arrianos, ¿no? Él murió de forma súbita y espantosa en el año 330 y tantos, ¿sí?, después de Cristo. En Constantinopla él había sido expulsado de los sínodos, había sido expulsado por sus herejías, y había un grupo que quería regresarlo a este hombre, ¿no?, para que pudiera opinar y pudiera tener injerencia dentro de lo que se decía en estos sínodos. Y bueno, este hombre murió, ¿sí?, de un colapso intestinal severo. Dice que vomitaba y excretaba sangre y murió en horas, ¿sí?, en una muerte repentina, ¿no?, así como dice el texto. No estoy diciendo que esto sea lo cierto, es un comentario de este pastor, ¿sí? Después, investigando también, dice que pudo haber sido envenenado, ¿sí?, que eran síntomas como de envenenamiento. ¿Sí? ¿Por quiénes? Pues, ¿a quiénes iban a señalar? ¿No? A sus oponentes, ¿no?, a los que conformaban todo esto. Entonces, o a los que estaban en contra de ellos, no a los opositores. Fue un fallecimiento instantáneo, ¿no? También puede referirse ahí a la condenación de la vida eterna, ¿no?, en la otra vida, a la que conducen sus doctrinas, como ya lo dijo el apóstol, y que, bueno, abatirá a todos aquellos tan rápidamente, ¿no? Solamente tendrán tiempo para ser juzgados y no habrá ninguna reprimenda, ninguna controversia al respecto, ¿no? Simple y sencillamente se darán cuenta y su juicio será inmediato, ¿no? Entonces, versículos 2 y 3, por favor. 2:2 y 2:3 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado. Cuando se refiere a esto, por causa de los cuales, se está refiriendo a los que le siguen, ya no a los falsos maestros. ¿Sí? Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice la Escritura. Los caminos perniciosos o de disolución, ¿sí? Son los principios y prácticas, no lo que ellos hacen, lo que hacen, ¿sí? Lo que hace que conducen a la destrucción. Hay varias ediciones aquí, lo voy a comentar solo como un dato, hermanos, pero o sea, las ediciones, la española, el manuscrito alejandrino y otros más leen sus lascivias, ¿sí? O en vez de sus disoluciones o caminos perniciosos, ¿sí? La Vulgata, sus lujos, o sea, tiene varias, dependiendo de la traducción, pudiera interpretarse de una manera o de otra, ¿sí? Pero las versiones más antiguas, la Siria, por ejemplo, ¿no? Lo traduce como la impureza o las desvergüenzas, ¿sí? La versión etíope lo traduce como su lujuria. Entonces son todos estos males morales, ¿no? La conducta impura a los que nosotros sabemos que se enfrentaba Pedro en ese momento, ¿no? Los nicolaitas que son mencionados en Apocalipsis, Simón el mago, ¿no? Al que fue también comentado ahí en el libro de los Hechos, a los gnósticos, igual que el apóstol Juan, los carpocratianos, ¿no? Que era más o menos como el inicio de los arrianos, y otros más, ¿no? Que se entregaban a toda clase de lujurias. Entendemos que en sus templos había impureza sexual, ¿sí? Antinaturales, hombres con hombres, como dice el apóstol Pablo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿no? En general, hermanos, cuando los hombres naufragan de la fe, cuando alguien naufraga de la fe, ¿sí? También naufraga de la buena conciencia. Se vuelven inmorales en su conducta. Y esto no quiere decir que sean unos depravados sexuales, por lo menos no inmediatamente, ¿sí? Pero se vuelven inmorales en su conducta, ¿no? Tanto en su entrega a sus propios designios, a sus propias doctrinas, ¿sí? Que hacen, o más bien que dicen, pero no hacen, ¿sí? Mintiéndoles a ellos mismos y a otros, ¿no? O sea, creyendo sus propias mentiras, ¿sí? Y sin embargo, por muy destructivos, aunque lo tengamos, algunas Biblias vienen hasta subrayadas ya, algunas Biblias de estudio, ¿no? Ahí. Sí, aunque vemos las advertencias y aunque vemos todas estas cosas muy deshonrosas y escandalosas, muchas personas, aún con todo eso, muchos fueron sus seguidores, ¿no? Dice el apóstol. Una vez más, así lo predijo en Mateo 11, nuestro Señor Jesús. Si quiere anotar el texto, ya no vamos a ir. Y así ha sido, ¿no? Apocalipsis 13:3. Entonces, es el camino del error, hermanos, y la maldad. Ancho. Muchos son los que caminan este error. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que aunque muchas personas caminen por el error, no quiere decir que esto lo haga verdad. ¿Sí? El que muchas personas vayan no quiere decir que es prueba de la verdad, ¿sí? Ni de una iglesia, ni de los principios de los hombres. ¿Sí? Esta verdad o esta media verdad o mentira completa no debe de ser seguida. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, por causa de quienes el camino de la verdad es calumniado o blasfemado. ¿Sí?
blasfemado Cristo mismo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Pues aunque pareciera que son cosas que no tienen mucha importancia, ¿no? Pero cuando nosotros las examinamos, sabemos que el camino de la verdad es Cristo mismo. Se puede referirse también al Evangelio, que el Evangelio es la palabra de verdad. Ya vimos que la palabra tiene los mismos atributos que Dios, ¿no? O sea, es verdad, es para siempre, siempre permanece, es poderosa, poderosa para transformar, poderoso el Evangelio para salvar, ¿no? Y es blasfemada la palabra de Dios. El cristianismo en sí mismo no es blasfemado, porque este cristianismo en cada uno de nosotros es el camino de la verdad, ¿sí? Es el verdadero camino en oposición con todas las cosas que conocemos por la Escritura, ¿no? Todas las sectas falsas y las herejías. Y eso es lo que se blasfema de manera constante, ¿no? También personas que hablarían y escribirían acerca de Cristo, de sus verdades, como ya dijimos, de sus instituciones, las reprocharían y se opondrían a ellas y las pisotearían, ¿no? A causa de ellos, es la traducción, ¿no? Ellos son la ocasión. Por causa de los falsos maestros. No por nada dijo el Señor Jesucristo acerca de los prosélitos, de los fariseos, ¿no? O sea, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Sí? Ambos van a caer al hoyo. Entonces, ellos son ocasión de que otros blasfemen a Cristo mismo, como dice Romanos 2:24, ¿no? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Entonces, estos falsos maestros están motivados por la codicia, dice ahí. Su meta no es la gloria de Dios. No es la gloria de Dios, sino la gloria propia. No es el bien de la iglesia, sino su propia ganancia. ¿Sí? Gloria y satisfacción personal es lo que buscan, y al no conocer o no amar a Cristo verdaderamente, nunca pueden perderse a sí mismos, no pueden negarse a sí mismos, no sé a lo que me refiero. No se pueden negar a sí mismos, no pueden tomar su cruz y seguirle, ¿no? Que es la demanda para todo creyente. Dice que harán mercadería. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Y tan interesante, como si fuera productos. Mercadería de ustedes, dice, ¿no? Así tratando las almas de los hombres como un mercader trata sus géneros, sus enseres, ¿no? Su vendimia. Realmente no se preocupan por las personas ni por el bienestar eterno. ¿Sí? Sino solamente medios para su propia gloria, ¿no? Por los que ellos se enriquecen y por los que ellos obtienen gloria mundana. Entonces, era lo que decía nuestro Señor Jesús al condenar a los que oraban en voz alta en las esquinas. ¿Se acuerda usted? Decía Él que ya tienen su recompensa, no ser reconocidos de los hombres. Entonces, no nos debe de sorprender tampoco que tengan éxito, ¿sí? Porque muchos siguen sus caminos corruptos y mundanos. O sea, estaría mal, ¿acaso medir el éxito de una iglesia o de un predicador, por decirlo de esa manera, por las personas que le siguen? ¿Sí? Pudiéramos dar muchos nombres, no lo vamos a hacer. En las redes está lleno de todo esto, ¿no? De maestros falsos. Solamente tiene que buscar doctrinas que estén en contra de las doctrinas de la gracia y verá cuántas personas salen defendiendo las doctrinas de Arminio. Entonces, es así. Tienen mucho éxito
porque siguen los caminos corruptos de los hombres, ¿no? O sea, es lo mismo, hermanos, que los dichos del mundo, ¿no? O sea, en el mundo nuestros abuelos decían que cada quien tiene el presidente, ¿no? Así lo decían los gobernantes, que quieren, o sea, ellos van a escoger a estos gobernantes, ¿no? Aunque ya saben que les van a echar mentiras, aunque ya saben que no van a hacer lo que dicen, van y votan por ellos, ¿no? Ese es en el dicho de la política, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero los oídos de muchas personas están ávidos por escuchar el mal, ¿sí? Están ávidos por escuchar cosas buenas, ¿sí? Hablarles solamente cosas de prosperidad y palabras halagüeñas, dice el profeta, ¿no? Pues estos con sus seguidores están avanzando hacia una destrucción repentina, dice ahí. Entonces, debemos de recordar, como termina ahí el versículo 3, que los juicios de Dios no se duermen, ¿no? Como dice Deuteronomio 32, igualmente, ¿no? Moisés, hablándole al pueblo, a su tiempo su pie resbalará. Entonces, nos dan la respuesta, hermanos. Todo esto sale con el tiempo, con el tiempo. Sí. Y bueno, hemos visto muchas cosas, ¿no? Acerca de los debates y todo eso ahorita como está la política en México, pero hay algunos principios ahí, ¿no? de las personas que defienden lo indefendible, ¿no? Y pueden decir 100 mentiras de una misma cosa o de una misma persona, y el principio es que costará el cuádruple de trabajo desmentir todas estas cosas, porque hablar y blasfemar el nombre de Dios es muy fácil, ¿sí? O sea, ¿usted cómo llega con alguien allá afuera que le dice, no, pues Diosito es muy bueno, o sea, Diosito no va a condenar a nadie? Así, ¿no? ¿Cómo desmiente usted eso? ¿Con otra frase igual? No, tendría que sacar su Biblia o recordar los textos, ¿sí? En donde nuestro Señor Jesús está hablando acerca de la condenación de los impíos, donde habla la Escritura acerca del juicio de los incrédulos, grandes y pequeños, ¿no? O sea, ¿no habrá condenación? Y con todo eso, ir juntando, ¿no? La respuesta, pues tendría que ser una respuesta no corta, ¿no? No puedes responder algo así como, no, sí los va a condenar y ya. No. Tienes la obligación de responder doctrinalmente lo que te están pidiendo, ¿no? Que respondas. Entonces, bueno, a su tiempo su pie resbalará, ¿no? La verdad puede ser blasfemada, la verdad puede ser aparentemente destruida al momento, pero el tiempo revelará la verdad. Puede ser un poco de tiempo o puede ser en el día del juicio. Entonces, algunos puntos de aplicación, hermanos, como precauciones solamente para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia, para aquellos que están empezando a escuchar. Precauciones como puntos de aplicación, ¿no? En primer lugar, entonces, tener cuidado con aquellos que introducen herejías condenables, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, pues aquellos que niegan alguna de las perfecciones de Dios, ¿sí? ¿Quién los ha sustentado a ellos mismos, no? Aquellos que utilizan palabras halagadoras y lenguaje fingido para engañar a las personas. Debemos de tener cuidado, en segundo lugar, de no caer presa de enseñanzas y prácticas engañosas, ¿sí?
Mantenernos firmes en las doctrinas es el remedio, ¿no? Mantenerse firme en la Escritura y en la doctrina, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Retened la buena palabra, ¿sí? La sana doctrina, porque tenemos la palabra profética más segura, como decíamos, ¿no? Regresar a la Escritura, regresar a la Escritura. Y si hay dudas en lo que creemos, regresa a la Escritura. No son tus sentimientos, no es tu estómago ni tus viandas las que deben de mandar en tu mente. Es la Escritura. ¿Sí? Mantenernos arraigados a ellas para discernir la verdad del error es lo que nos somos mandados por el apóstol, por el Señor, ¿no? Por la Escritura en general. Participar en la comunidad, se está refiriendo a la iglesia, ¿no? Para apoyarnos mutuamente con las influencias inmorales, porque qué poco es, hermanos, platicábamos con algunos hermanos, realmente esto es muy raro en las iglesias, ¿no? Porque cuando usted llega al hospital no quiere parecer sano. Usted llega al hospital y si le ha tocado cuando era incrédulo, no esperemos que solamente cuando éramos incrédulos haya sucedido esto, pero me torcí el pie y llegar al hospital, ¿sí puedes pisar? Sí, dile que no, ¿no? O sea, agravar la situación, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver que realmente está uno enfermo. Los doctores ya no te quieren amparar, no quieren hacer nada, ¿no? No justificamos la mentira de esa manera, hermanos. Estoy diciendo antes, ¿no? Estas cosas, exagerarlas, pero no quieres parecer sano cuando llegas al hospital. Pero cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo está, hermano? Bien, ¿verdad? Siempre estamos bien. ¿Cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos para estar siempre bien? ¿Cómo le hacemos para no tener problemas? ¿Cómo le hacemos para no albergar rencor? ¿Cómo le hacemos para esconder las mentiras? ¿Sí? Para que no se note que nos hace falta oración. ¿De verdad? Es una pregunta que me hago a mí mismo y se las hago a ustedes también. ¿De verdad no puedes confiar en nadie en la iglesia? ¿En nadie? Para decirle, hermano, ore por mí, por esto. ¿Cómo está? Bien, hermano, tenemos temor de que nos repitan eso, ¿no? Que a veces como broma y a veces no tan de broma se nos sale, ¿no? Romanos 8:28. No, pues sí. No, bien, hermano, bien, entonces estoy bien. Está bien, y el soplo del corazón es estar bien físicamente, ¿no? ¿Verdad? Está enfermo, tiene aflicción por su familia, tiene aflicción por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por la economía, por lo que esté pasando. Pero cuando llegamos a la cúpula del bienestar aquí, ¿no? A la iglesia, ¿cómo está? Bien, estoy bien. Que nadie note. Y es una vergüenza en el sentido más profundo, porque muchos de ustedes me conocen y he de confesar que pasamos por algunos centros de rehabilitación y algunas cosas así. Y hermanos, en estos lugares las personas se abrían frente a otros como si fuera cuestión de vida o muerte, que otra persona supiera qué es lo que tiene ese hombre que está enfrente o esa mujer que está enfrente. Porque sabíamos o pensábamos que de parte de esas personas que estaban allí escuchando, probablemente algún buen consejo para la vida iba a poder salir. La pregunta del apóstol Pablo retando a la iglesia es: ¿no sois vosotros espirituales? Entonces, deberíamos no de subirnos a contar un problema al púlpito, ¿verdad? Eso jamás sucederá.
Pero podemos tener confianza, hermanos. ¿Qué puede suceder si un hermano nos traiciona? Si un incrédulo nos traicionó y no pasó nada. Les platicaba en ocasiones anteriores, ¿no? de las vergüenzas que hemos tenido que pasar como creyentes, que somos exhibidos en alguna mentira o en algún error delante del mundo, y hemos tenido que humillarnos delante de estas personas. Y aquí, ¿qué es mantenernos arraigados en las Escrituras para discernir la verdad y el error? ¿Solamente intelectualmente? ¿O es esto? Confesaos vuestros pecados los unos a los otros no significa gritar tus pecados a los cuatro vientos, pero significa buscar a alguien que crees que puede ayudarte a encontrar en la Escritura y a encontrar en la doctrina la verdad para ir a Cristo. Entonces, participar en la comunidad para apoyarnos mutuamente, hermanos, en nuestras influencias inmorales. ¿No? Inmorales refiriéndome a todo lo inmoral, ¿no? Todo. No solamente lo sensual, lo sexual. Entonces recordar, hermanos, que debemos de cuidarnos de los que usan palabras halagadoras. Qué bien predica usted, oiga. Sí, cuidado. Qué bonito habla fulano. Cuidado. Está buscando otra cosa, ¿no? Lo más seguro. Pudiera ser sinceridad, ¿no? Con sinceridad, hermano, qué buena prédica. Y a veces parecemos como medio reiterativos y así, payasos o lo que usted quiera, ¿no? Pero pues es gracias a Dios porque yo no sirvo para nada, ¿no? Entonces, debemos de entender esto, ¿no? Así es un candado, ¿no? Para que no me vuelva a decir estas cosas. No es una falsa modestia, ¿no? Tener cuidado de las personas líderes que utilizan estas palabras halagüeñas y lenguaje fingido para engañar. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son las cosas que nos van a decir. Pero si concuerda con algún pecado que tenemos nosotros, entonces le seguimos. Le seguimos. Hay que tener cuidado porque esto puede suceder incluso si no son maestros falsos. El pecado de un hermano puede llevar al pecado a otro hermano. Debemos de tener cuidado con esto también. ¿Sí? Murmuración es el asunto. Ya sabemos cuál es la manera en la que nos es enseñado en la Escritura. ¿Sí? O sea, detener inmediatamente el asunto y tratarlo con la persona que debe de tratarse, ¿no? Recordar, por último, que la justicia de Dios está despierta y vigilante, no está dormida, como dice el versículo 3. ¿Sí? Va a traer la destrucción a quienes la merecen. Agraciadamente, todos los que son salvados por la fe en Cristo Jesús, aunque la merecen, nuestro Dios Salvador Jesucristo nos ha cubierto con su justicia. ¿Sí? Y ya no nos mira más a nosotros. La justicia ve a Cristo. La ley ve a Cristo en nosotros. Ya no nos condena. Así es que no dejarnos llevar a aquellos maestros que están al frente, en las clases, en las predicaciones, ¿no? Por el aplauso del público. Sí, cuidado de dejarnos llevar por ese aplauso, por esa palabra halagüeña, o acumular riquezas, ¿sí? Sino más bien siempre ser llevados por el deseo de servir a Dios
y de servir a los demás. Y todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y continuaremos dentro de 15 días. Y vamos a hacer una oración, por favor. Padre Celestial, nuevamente venimos delante de ti dándote gracias y humillados por tu palabra, rogándote, Señor, que sea para mí primeramente un tema con el cual humillar mi corazón y que mis hermanos no queden atrás en esto, Padre. Te rogamos, por favor, que todas estas cosas nos sean de utilidad para caminar en esta vida que tú nos has dado, caminar en la verdad. Y ayúdanos a estar siempre diligentes, arraigados en la verdad profética más segura, en esta palabra de verdad que tú nos has dado para nuestra guía, que sea siempre para nosotros la luz que ilumine nuestro camino, la luz que nos ayude a ver nuestro error, nuestro pecado, nuestro desviar, y poder, Señor, ir a ti en arrepentimiento cada vez, porque estamos seguros que nos pasará en algún momento. Te pedimos estas cosas y todo lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.